Llame. Muy bien, empecemos. Ya, vamos a, siempre van a respetar los puntuativos. A ver, vamos a leer de párrafo en párrafo, ¿listo? Ya, profe, usted comienza, Yo por voy a favor. Como solo somos dos, usted también puede leer, profe. Listo, entonces, queda. Empiezo. Voy a guardar el ya. Los pestreles o petreles son las aves más aéreas y oceánicas que existen, pero en las bahías tranquilas de la Tierra del Fuego, la Pufinuria berardi, por sus costumbres generales, por su asombrosa facultad de zambullirse, por su manera de nadar y de volar cuando se la obliga a tomar el vuelo. Cualquiera la confundiría con un pingüino o un somormujo y, sin embargo, esencialmente es un petrel, pero con muchas partes de su organismo modificadas profundamente en relación con su nuevo género de vida, mientras que la conformación del pájaro carpintero de la Plata se ha modificado tan solo ligeramente. En el caso del tordo de agua, el más perspicaz observador, examinando el cuerpo muerto, jamás hubiese sospechado sus costumbres semiacuáticas y, sin embargo, esta ave, relacionada con la familia de los tordos, encuentra su alimento buceando, para lo que utiliza sus alas bajo el agua y se agarra a las piedras con las patas. Todos los miembros del gran orden de los insectos hominópteros son terrestres, excepto el género Prototrupes, que Sir John Lubbock ha descubierto que es de costumbre acuáticas, con frecuencia entra en el agua y bucea, utilizando no sus patas, sino sus alas, y permanece hasta 4 horas debajo del agua. Sin embargo, no muestra modificación alguna en su estructura relacionada con sus costumbres anómalas. 4 horas. ¿No? Siguiente. Párrafo por párrafo, profesor, ¿no? Sí. Que comience el juego del hambre. Que comience el juego. ¿Cómo? Ya comí. Sí. El que crea que... No, solo el juego de ya. El que crea que comience el juego del hambre es con lo que me está pidiendo. Coma, pero ya comí, así que son patas. ¿Saben quién dice eso? Que comience el juego. Profe, ¿En qué sí película? nomás se llama el juego del hambre, porque te tienes que quedar a matar a los demás. No hay comida ni nada. Pero han visto, ¿saben de quién es esa frase cuando dice que comience el juego? ¿Saben? ¿De quién? Es de la película, o la saga de películas, creo que son 7. Saw. Es de un, se debe decir un asesino en serie. Profe, mira la foto de Ludwig ahora. Hace recapacitar a los que hace recapacitar a los que no aprecian su vida y los castiga. Tienen que pasar por algunos castigos. Aleluya, quiere entrar uno, profe. Pero esos castigos son, pues, tienen que dar algo a cambio. Por ejemplo, cortarse, hacer heridas, todo ello, o quemarse algo. Tienen que sacrificar algo para que aprecien su vida. Sigue, a ver, comienza. Otra vez repito. Primero Ludwig, Diego, Estefano y Randy. Y sigo yo. Comienza. El que crea que cada ser viviente ha sido creado tal como ahora lo vemos, se tiene que haber visto algunas veces sorprendido al encontrarse con un animal cuyas
costumbres y conformación no están de acuerdo. ¿Qué puede haber más evidente que los pies más con membranas internas? Me he olvidado. Los intersticiales de los patos y gansos están hechos para nadar y, sin embargo, existen los gansos de tierra que tienen membranas interdigitales, aunque rara vez se acercan al agua. Y nadie, excepto Andubon, ha visto a rabiorcado, que tiene sus 4 dedos unidos por membranas, posarse en la superficie del mar. Por el contrario, los somomujos y las fochas son eminentemente acuáticos, aun cuando sus dedos están tan solos orlados por membranas. ¿Qué cosa parece más evidente que los dedos largos desprovistos de membranas de las zancudas? ¿No son de los zancudos? Pero profesor, de zancudas, zancudos. Serían los zancudos. Ahí dice las zancudas. Hembra. Claro. Están hechos para andar por las charcas y las plantas flotantes. La polla de agua y el rey de codornices son miembros del mismo orden. La primera es casi tan acuática como la focha, y el segundo casi tan terrestre como la codorniz y la perdiz. En estos casos, y en otros muchos que podrían citarse, las costumbres han cambiado sin el correspondiente... ya me perdí. Como el señor... sin el correspondiente cambio de estructura. Puede decirse que las patas con membranas interdigitales del ganso de tierra se han vuelto casi rudimentarias en función, pero no en estructura. En el rabiorcado, la membrana profundamente escotada entre los dedos muestra que la conformación ha empezado a modificarse. Espera, voy a ir a hacer. Siguiente. ¿Se puede bajar, por favor? Encontrado en actos separados e innumerables dictaciones. Puede decir que en estos casos le ha placido al Creador hacer que un ser de un tipo ocupe el lugar de otro que pertenece a otro tipo. Pero esto me parece tan solo enunciar de nuevo el hecho con expresión más digna. Quien crea en la lucha por la existencia y el principio de la selección natural, sabrá que todo ser orgánico se está esforzando continuamente por aumentar el número de individuos y que si un ser cualquiera varía, aunque sea un poco, en costumbres o conformación, y obtiene de este modo ventaja sobre otros que habitan en el mismo país, se apropiaría el puesto de los habitantes. Por diferente que apropiará el puesto de los habitantes. Por diferente que ésta pueda ser de su propio puesto. Por consiguiente, no le causará sorpresa que existan gansos y rabiahorcados con patas con membranas interdigitales, que vivan en tierra seca o que rara vez se posen en el agua. Que haya guiones y codornices con dedos largos que vivan en los prados en lugar de vivir en las lagunas. Que haya pájaros carpinteros. Profe, sí dije de vivir en las lagunas, en lagunas. Que haya pájaros carpinteros donde apenas existe un árbol. Que haya tordos
himenópteros que buceen y petreles con costumbres de pingüinos, órganos de perfección y complicación. Comienza el juego. Está jugando todo el día, está jugando. Profe, ahora sí sí está. Randy, ¿vas a participar en la lectura o no? Ah, sí, pues, Entonces, parece absurdo de todo punto. Lo confieso espontáneamente. Suponer que el ojo, con todas sus inimitables disposiciones para acomodar el foco a diferente distancia, para admitir cantidad variable de luz y para corrección de las aberraciones esféricas y cromáticas, pudo haberse formado por selección natural. Cuando se dijo por primera vez que el Sol estaba quieto y gira en la Tierra a su alrededor, el sentido común de la humanidad declaró falsa la doctrina, pero el antiguo adagio de Vox Populi, ¿cómo? como se sabe, todo filósofo, El antiguo, adagio de Vox Populi, adagio de ya, voy a mostrar algo. Pam, 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 para, pa, Ya, gigante el pingüino. Randy, ¿qué dice acá? hue, Acá, ji, acá, ge, hui, ge, ¿cómo? ge, ge, gi, ge, ji. Profe, ese ya lo dije. Igual, te ha sido rápido. Hue, ge, ji, gi, hui, ge, i. ¿Eh? Cuéntalo bien. Hue. Profe, ¿qué está haciendo con eso? Ya repetí Escúchame. todo. Sigue, tú nomás, sigue. Profe, estamos perdiendo tiempo. Pero si no, estás perdiendo tiempo porque no lo haces rápido. Gi, ¿Qué? ge, gi, ge, Ya, ahora. ¿Qué dice ahí? adagio, Ah, ¿ya ve? Sigue. adagio de Vox Populi, Vox Vox Dei. Populi. Vox Dei. Ya sigue. Como sabe todo filósofo, no puede admitirse en la ciencia. La razón me dice que sí se puede demostrar que existen muchas grabaciones desde un ojo sencillo e imperfecto, ¿Qué dice? grabaciones, a un ojo completo y perfecto, gradaciones, Ah, ¿ya ve? Sigue. un ojo complejo y siendo cada grado útil al animal que lo posea, como ocurre ciertamente. Si además el ojo alguna vez varía y las variaciones son heredadas, como ocurre también ciertamente, y si estas variaciones son útiles a un animal en condiciones variables de
la vida, entonces la dificultad de creer que un ojo perfecto y complejo pudo formarse por selección natural, aun cuando insuperable para nuestra imaginación, no tendría que considerarse como destructora de nuestra teoría. El saber cómo un nervio ha llegado a ser sensible a la luz apenas nos concierne más que saber cómo se ha originado la vida misma. Pero puedo señalar que, como quiera que algunos de los organismos inferiores en los cuales no pueden descubrirse nervios, son capaces de percibir la luz. No es posible que ciertos elementos sensitivos de su sarcoda llegasen a reunirse y desarrollarse hasta construir nervios dotados de esta especial sensibilidad. Ahora sí, me toca otra vez. El profe, vamos, profe, tú, Randy. Al buscar las gradaciones mediante las que se ha perfeccionado un órgano cualquiera, debemos considerar exclusivamente sus antepasados en línea directa, pero esto casi nunca es posible y nos vemos obligados a tener en cuenta otras especies y géneros del mismo grupo. Esto es, los descendientes colaterales de la misma forma, de la misma forma madre, para ver qué gradaciones son posibles y por si acaso algunas gradaciones se han transmitido inalteradas o con poca alteración. Y el estado del mismo órgano en distintas clases puede, a veces, arrojar la luz sobre las etapas porque se ha ido perfeccionando. La tradición te quería leer esa parte, como era la tradición, la excepción. El órgano más sencillo al que se puede dar el nombre de ojo consiste en un nervio óptico rodeado por células pigmentarias y cubierto por piel translúcida, pero sin cristalino, ni otro cuerpo refringente. Podemos, sin embargo, según Monsieur Jourdain, descender todavía un grado más y encontrar agregados de células pigmentarias que parecen servir como órgano de vistas y nervios y que descansan simplemente sobre tejido sarcódico, ojos de naturaleza tan sencilla como las que se acaban de indicar. Son incapaces de visionar distinta ay no, me pierdo. Y sirven tan solo para distinguir la luz de la oscuridad en ciertas estrellas de mar. Pequeñas depresiones en la capa de pigmento que rodea el nervio están llenas, según describe el autor citado, de una sustancia gelatinosa transparente que sobresale, formando una superficie convexa, como la córnea de los animales superiores. Sugiere Monsieur Jourdain que esto sirve no para formar una imagen, sino solo para concentrar los rayos luminosos y hacer su percepción más fácil. Con esta concentración de rayos conseguimos dar el primer paso, de mucho el más importante, hacia la formación de un ojo verdadero, formador de imágenes, pues no tenemos más que colocar a la distancia debida del aparato de concentración la extremidad desnuda del nervio óptico, que en unos animales inferiores se encuentra profundamente escondida en el cuerpo y en otros cerca de la superficie, y se formará sobre aquella una imagen.
La extensa clase de los formado a veces ese último una especie de pupila, pero provisto de cristalino, por otra parte óptica. Se sabe actualmente que en los insectos las numerosas facetas de la córnea de sus grandes ojos compuestos forman verdaderos cristalinos, entre comillas, y que los conos encierran finalmente nervios curiosamente modificados. Pero estos órganos en los articulados están tan diversificados como el tiempo los dividió en 3 clases principales, con 7 subdivisiones, aparte de una cuarta clase principal de ojos sencillos agregados. Cuando reflexionamos sobre estos hechos, expuestos aquí demasiado brevemente relativos a la extensión, diversidad y gradación de la estructura de los ojos de los animales inferiores, cuando tenemos presente lo pequeño que debe ser el número de formas vivientes en comparación con las que se han extinguido, entonces deja de ser muy grande la dificultad de creer que la selección natural puede haber convertido un sencillo aparato formado por un nervio vestido de pigmento y cubierto al exterior por una membrana transparente, en un instrumento óptico tan perfecto como el que poseen todos los miembros de la clase de los articulados. Quien llegue hasta este punto no deberá dudar en dar otro paso más. Si al terminar este volumen encuentra que por la teoría de la modificación por selección natural se puede explicar grandes grupos de hechos inexplicables de otro modo. Deberá admitir que una estructura, aunque sea tan perfecta como el ojo de un águila, pudo formarse de este modo, aun cuando en este caso no conozca los estados de transición. Se ha hecho la objeción de que para que se modificase el ojo y para que, a pesar de ello, se conservase como un instrumento perfecto, tendrían que efectuarse simultáneamente muchos cambios, lo cual se supone que no pudo hacerse por relación natural, pero como he procurado mostrar en mi obra sobre la variación de los animales domésticos, no es necesario suponer que todas las modificaciones fueron simultáneas. Si fueron muy lentas y graduales, clases diferentes de modificación servirían pues para el mismo fin general. Mr. Wallace ha hecho observar que si una lente tiene el foco demasiado corto o demasiado largo, puede ser corregida mediante una variación de curvatura o mediante una variación de densidad. Si la curvatura es irregular y los rayos no convergen en un punto, entonces todo aumento de regularidad en la curvatura será un perfeccionamiento así. Ni la contracción del iris ni los movimientos musculares del ojo son esenciales para la visión, sino solo perfeccionamientos que pudieran haber sido añadidos y completados en cualquier estado de la construcción del instrumento, en la división más elevada del reino animal. Los vertebrados encontramos como punto de partida un ojo tan sencillo que consiste con el anfioxo en un saquito de membrana transparente provisto de un nervio y revestido de pigmento.
pero provisto de cualquier otro aparato. En los peces y reptiles, como Owen ha hecho observar, la serie de degradaciones de las estructuras dióptricas es muy grande. Es un hecho significativo que aún en el hombre, según la gran autoridad de Virchow, la hermosa lente que constituye el cristalino está formada en el embrión por un cúmulo de células epidérmicas situadas en una depresión de la piel en forma de saco, y el humor vítreo está formado por tejido embrionario subcutáneo. Para llegar, sin embargo, ¿Qué pasó? ay, ya me perdí. Estaba bostezando y me perdí. Acá, sin embargo, a una conclusión justa acerca de la formación del ojo, con todos sus caracteres maravillosos, aunque no absolutamente perfectos. Es indispensable que la razón venza a la imaginación, pero he sentido demasiado vivamente la dificultad para que me sorprenda de que otro tituben en dar tan enorme extensión al principio de la selección natural. Apenas es posible 3, 2, 1. Apenas es posible dejar de comparar el ojo con un telescopio. Vemos que ese instrumento se ha perfeccionado por los continuos esfuerzos de los hombres de mayor talento y, naturalmente, deducimos que el ojo se ha formado por un procedimiento algo análogo. Pero, ¿esta educación no será quizá presuntuosa? ¿Tenemos algún derecho a suponer que el creador trabaja con fuerzas intelectuales como las del hombre? Si hemos de comparar el ojo con un instrumento óptico, debemos imaginar una capa gruesa de tejido transparente con espacios llenos de líquido y con un nervio sensible a la luz, situado debajo. Y entonces, suponer que todas las partes de esta capa están de continuo cambiando lentamente de densidad hasta separarse en capas de diferentes gruesos y densidades, colocadas a distancias diferentes unas a otras, y cuyas superficies cambian continuamente de forma. Además, tenemos que suponer que existe una fuerza representada por la selección natural o supervivencia de los demás, o supervivencia de los más adecuados. La acecha atenta y constantemente toda ligera variación en las capas transparentes y conserva cuidadosamente aquellas que en las diversas circunstancias tienden a producir de algún modo o en algún grado una imagen más clara. Tenemos que suponer que cada nuevo estado del instrumento se multiplica por 1.000.000 y se conserva hasta que se produce otro mejor, siendo entonces destruidos los antiguos. Produce otro mejor, siendo entonces destruidos los antiguos. En los cuerpos vivientes, la variación producirá las ligeras modificaciones. La generación las multiplicará casi hasta el infinito, y la selección natural entresacará con infalible destreza todo perfeccionamiento. Supongamos que este proceso continúa durante millones de años, cada año en millones de individuos de muchas clases. ¿Podríamos dejar de creer que pueda formarse de este modo un instrumento óptico viviente tan superior a uno de vidrio como las obras del creador?
y son alas del hombre, Muy bien. Miren, como circulares. miren, acá ya también se hace una pregunta. O sea, tantos millones de años de utilizar, de transformarse, y lo que nos habla de selección natural, o sea, el mejor adaptado, en su palabra que decía, adecuado en su ambiente, ha tenido que perfeccionarse. Lo mismo ocurre con nosotros, a nivel ya cerebral principalmente. Nosotros hacemos utilidad de nuestro cerebro, el razonamiento, para que físicamente nuestro cerebro tenga sinapsis, conexiones neurales, pues va a haber algunas características pues, que ya van a heredar la siguiente generación y va a transformar. Por eso nosotros no tenemos el, nosotros tenemos la capacidad de raciocinio más rápido que los que tenían en el siglos pasados. Supongamos en la época de los griegos. Ellos tenían una visión más cerrada, más pequeña de la realidad. En cambio, nosotros sabemos más porque ha habido más descubrimientos, sabemos más de nuestra realidad y podemos entenderla mucho mejor. Ustedes pueden hablar tranquilamente de los agujeros negros, más o menos tienen una perspectiva. Saben que el universo es infinito. A diferencia de los griegos, pues no tenían esa visión. Ellos solo se ceñían en los dioses nada más. Entonces, ¿qué nos demuestra eh, Darwin? Que la constancia o el perfeccionamiento de algún órgano no es de la noche a la mañana, pues, es durante muchos años y además que tiene que ser el uso constante. Si no se utiliza el órgano, se atrofia. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Pues, si no utilizamos nuestro cerebro, se atrofia. Solamente vamos a utilizar para situaciones básicas, como jugar, como hablar, Profe, ¿sí? tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido la piraña en la era de los dinosaurios? Ya, ¿qué tiene, Larry? Dime, ¿qué tiene? ¿Cómo ha sido la piraña de hace 10, 20 millones de años en la era de los dinosaurios, profe? ¿Cómo ha Mm, sido? La verdad, no sé si haya habido estudios, seguramente, no seguramente, la verdad no tengo idea, pero haciendo algunas deducciones, posiblemente han tenido que adaptarse por no tener alimento, pues. Por eso el segundo fue grande y después pequeño, porque los grandes se vuelven pequeños, los pequeños se vuelven grandes. Claro, según, ¿no? Se Profe, adaptan al ambiente, sería pues. aún más grande. Es una piraña violeta, es del tamaño de una laptop de altura. Y si así ha sido ahorita nomás que estamos en esta era, hace millones de años, ahora ha sido gigantesca. Posiblemente, tal vez no, tal vez sí. Eso ya es cuestión de investigar, pues, ¿no? Saber si es que alguien tal vez ha dado algún dato, alguna investigación. De ahí yo no les podría afirmar porque no lo sé. Lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, es términos generales. Recuerden que este libro es a finales del siglo XIX, 1890 más o menos. No, menos, 1850, menos todavía. Entonces, eh, 150. más o menos por ahí. Entonces se dan cuenta cómo es que se ha descubierto en eso. Todavía es el inicio. Recuerden que leímos Oparín y todavía ahí se pensaba que de las generaciones espontáneas, que decían que así como hemos conocido una especie, así siempre han sido. Y algunos todavía siguen pensando de esta forma. Principalmente eso piensan todos los que apoyan o creen en la religión, así creen.
No pueden pensar de otro modo. Aunque ya hay personas que fusionan, pues, ¿no? Sus creencias religiosas con lo que es verídico, con lo que es estudiado, con lo que es científico. Es decir, creen que sí hay evolución, pero también creen que hay un Dios. O sea, muy bien, perfecto. Pero hay otras no. Otras creen en Dios, pero no creen que haya, que el ser humano, por ejemplo, haya evolucionado de un ser inferior, un Un semi-humano, primate. Un ¿ya? primate. Un primate, pues, ¿sabes? Eso también vamos a tocar en el siguiente libro, por eso hay que apresurarnos en leer este librito. Parece que con mucha fe vamos a terminar en diciembre, todo diciembre, y empezamos año nuevo con el origen del hombre, parece, según mis cálculos. Por eso, siendo positivo, vamos a terminar en diciembre. Siendo negativo, vamos a terminar en marzo. No, marzo no termina, es imposible. No, mucho, Imposible. ¿no? A ver, En marzo más bien vamos a ya empezar febrero, otro tenemos para libro. febrero. Otro libro vamos a empezar en marzo más bien. Y va a estar justo doy a la medida porque vamos a hacer historia. Ah, profesor, y si llegamos a clases presenciales, ¿cómo haríamos esto? Esto Ah, así nomás por virtual. en la tarde tiene que ser yo, porque en la mañana yo ya tengo que alistarme para ir a trabajar. También, como tengo que ir a presenciales, también tendría que ir. Ya listo, sorry, ya estoy listo, ya me estoy yendo ya. Sorry, ya ni estoy en el carro. A Puede ser que no haya menos, clases presenciales por la variante a menos, profe, porque dice que eso como máximo te da 36,8 grados de temperatura para Omicron. listo, ya. Pero miren, a menos que vamos a hacer un ensayo, pues tal vez puede que lo hagamos en la mañana mientras estemos en el carro, por ejemplo, yo los escucho y estoy viendo en el carro, pues ahí vemos para, para ver si se puede estar haciendo en la mañana también. Cosa que ustedes también están en la movilidad y ahí Pero que no pues seguro más o menos hasta las 7:20, porque 7:20, 7:30. tiene que ser una hora siempre, de 6 a 7. Ya vamos a ver pues, cómo están nuestros horarios, ¿ya? Sigue, Randy. De 4 a 5, profe, mejor. De 4 a 5. Profesor, ¿cómo se llamaba? Y es verdad sobre que mañana va a empezar que tú no puedes entrar al centro sin tu carnet de vacunación con tu código QR que te dan. Ah, posiblemente, no estoy seguro. ¿Se sale en el noticiero? Sí. En los noticieros dicen eso, que desde mañana se pone para entrar a centros comerciales, mercados, creo algo así, que se tiene que entrar con un código QR ya, y con tu carnet de vacunación. Ahí, Eso va a ser hay un... algo que Eso si ha sido si hace tiene que salir en el diario El Peruano. Es el diario oficial de la nación. Y siempre dicen eso. Al final resulta que cuando estás en esos lugares, el alcohol te echa. Ah, también, ¿ve? Eso, o sea, Eso es no, vergüenza, no porque cuando dicen se una cosa, pero no, contaminan, el no cielo hacen va lo otro. llorando, profe, nadie los va a querer ayudar. Ellos solitos se han descuidado. Sí, pues. Muy bien. Sí, a ver, Randy. Modos de transición. Si se puede demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y excesivas, mi teoría se destruiría por completo, pero no puedo encontrar ningún caso de esta clase. Indudablemente, existen muchos órganos cuyos grados de transición conocemos, sobre todo si consideramos las especies muy aisladas, alrededor de las cuales ha habido mucha destrucción. O también si tomamos un órgano común a todos los miembros de una clase, pues este último caso, el órgano tiene que haberse formado en un periodo remoto, después del cual se han desarrollado todos los números miembros de la clase y para descubrir los primeros grados de transición por los que ha pasado el órgano, tendríamos que buscar formas precursas
precursoras antiquísimas extinguidas desde hace mucho tiempo. Hemos de ser muy prudentes en llegar a la conclusión de que un órgano no puede haberse formado por transiciones graduales de ninguna especie. En los animales inferiores se podría citar numerosos casos de un mismo órgano que a un mismo tiempo realiza funciones completamente distintas. Así, en la larva del caballito del diablo y en el pez cobites, el tubo digestivo respira, digiere y secreta. En la hidra puede el animal ser vuelto del revés. Entonces la superficie exterior digerirá y el estómago respirará. En estos casos, la selección natural pudo especializar para una sola función. Si de este modo se obtenía alguna ventaja, la totalidad o la parte de un órgano que anteriormente había realizado sus dos funciones, y entonces, por grados insensibles, pudo cambiar grandemente su naturaleza. Se conocen muchas plantas que producen al mismo tiempo flores diferentemente constituidas, y si estas plantas tuviesen que producir flores de una sola clase, se efectuaría un gran cambio, relativamente brusco, en los caracteres de la especie. Es, sin embargo, probable que las dos clases de flores producidas por la misma planta se fueron diferenciando primitivamente por transiciones muy graduales, que todavía puede seguirse en algunos casos. Profesor, Dime, ¿sabía que existe la planta carnívora? ¿sí hay carnívoras? ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué más? No me recuerdo, pero es un dato bien curioso. Me voy a recordar. ¿Cuánto? Yo te leer el nombre. ¿Ah? ¿Qué? Te toca leer. Toca. Además, dos órganos distintos, el mismo órgano con dos formas diferentes, pueden realizar simultáneamente en el mismo individuo la misma función. Y este es un modo de transición importantísimo. Pongamos un ejemplo. Hay peces que mediante agallas o branquias respiran el aire disuelto en el agua, al mismo tiempo que respiran el aire libre en su vejiga natatoria. Por estar dividido este órgano por tabiques sumamente vascularizados y tener un conducto neumático para la entrada del aire, pongamos otro ejemplo, tomado del reino vegetal. Las plantas trepan de tres modos diferentes, enroscándose en espiral, cogiéndose a un soporte con los zarcillos sensitivos y mediante la emisión de raicitas aéreas. Estos tres modos se encuentran de ordinario en grupos distintos, pero algunas especies presentan dos de estos modos y aún los tres combinados en el mismo individuo. En todos estos casos, uno de los dos pudo modificarse y perfeccionarse rápidamente hasta realizar la labor, siendo ayudado por el otro órgano durante el proceso de la modificación. Y entonces este otro órgano pudo modificarse para otro fin completamente distinto o atrofiarse por completo. El ejemplo de la vejiga natatoria de los peces es bueno, porque nos muestra claramente el hecho importantísimo de que un órgano construido primitivamente por un fin, la flotación, puede convertirse en un órgano para un fin completamente diferente, la respiración. La vejiga natatoria, además, se ha transformado como un accesorio de los órganos auditivos de ciertos peces. Todos los fisiólogos
admiten que la vejiga natatoria es homóloga o literalmente semejante en posición y estructura de los pulmones de los animales vertebrados superiores. Por consiguiente, no hay razón para dudar que la vejiga natatoria se ha convertido positivamente en pulmones, o sea, en un órgano utilizado exclusivamente por la respiración. Profe, ¿quién dice que en un tiempo no vamos a poder hacer eso como lo que dicen las sirenas y toda la cosa? Podemos evolucionar para estar en el agua. Eso depende mucho. Si es que... Profe, si es que de ahí ya no hay tanta tierra y hay más agua, ahí sería obligación a evolucionar. Sí, pero Profesor, eso sería imposible porque hay tierra, pues. Si una parte de la tierra se hunde, en otro sitio crece. O sea, a ver, un ejemplo, a ver. Un recipiente de agua. Ya, imagínense un recipiente de agua. Una pelota. Está ahí flotando. Pero ¿qué hacen ustedes? Supongamos, con su mano, hunden la pelota y el agua empieza a rebalsar, ¿no es cierto? A salir del recipiente. O sea, lo mismo, ¿qué va a suceder? O en todo caso, va a suceder que si hay en otro sitio, en otro espacio donde puedan ustedes hundir, va a salir por otro sitio otra, no sé, una parte sólida. Sí, lo mismo sucede. Se une a un sitio, en otro sitio aparece. Dime, Luis. profesor, siempre me he preguntado, porque me di cuenta, ¿por qué en la tabla periódica no sale la J? Porque no hay, pues no hay es solamente son nombres que le dan. Como no hay ni uno todavía con ese nombre. No me he fijado tampoco que no haya la J, pero creo que sí, ¿no? No hay J. Profe, si yo descubro No, no hay general, le pongo J de nombre. Claro, si alguien descubre, le puede poner J, ya, listo. Profesor, ¿Mm? ya descubrí por qué no existe la J. Ok. Dice porque la J no existe, porque no existe en el latín la J, dice. Dice, los elementos químicos son una abreviación. La W Pues, tampoco, provienen de sus nombres en latín. Y pero la no J todo, no existía en latín. pero no todos, pues. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? En Google, dice. ¿Qué página? A ver, yo puse por qué la J no aparece en la tabla Ya, periódica. escúcheme. No, no, cópialo y mándalo. Ya, escúchame un ratito. ¿Acaso la W también aparece no, perdón, no tenía esa letra de latín, También es. Profe, pero el wolframio, hay wolframio, que es un elemento químico y está ahí en la tabla. O sea, no es por ello, simplemente es porque los que descubren le ponen un nombre, pues eso es de acuerdo al que descubre. Yo quiero poner este nombre, le pone ese nombre, pues, así de sencillo. Profesor, ¿Mm? ¿sabía que, ¿cómo se llama? Una mayor cantidad de mujeres habla más que los hombres? Claro, eso les había explicado, no sé, creo que al inicio. El hemisferio izquierdo, donde está el oído, del área de Broca el área de Broca y Winnaker, es el área más desarrollada del lenguaje en las mujeres. Por eso las mujeres hablan más, entienden mejor, se desarrollan más rápido el lenguaje. En cambio, los hombres no. Pero su contrapartida es, si los hombres hablarían bonito, por eso es que las mujeres también se encantan de ello. Por eso la poesía, la literatura. Todo tiene que ver, chicos, no es simplemente así nada más. Siguiente, sigue, a ver. Creo que Estefano quería preguntar algo. De acuerdo con esta opinión, puede inferirse que todos los animales vertebrados con verdaderos pulmones dependen por generación ordinaria de un antiguo prototipo desconocido
que estaba provisto de un aparato de flotación o vejiga natatoria. Así podemos comprender, según deduzco, la interesante descripción de Owen ha dado de estos órganos. El hecho extraño de que toda la partícula de comida o bebida que tragamos tenga que pasar por encima del orificio de la tráquea, con algún peligro de caer en los pulmones, a pesar del precioso mecanismo mediante el cual se cierra la glotis. En los vertebrados superiores las branquias han desaparecido por completo, pero en el embrión las hendiduras a los lados del cuello, el recorrido a modo de asa de las arterias señala todavía su posición primitiva, pero se concibe que las branquias en la actualidad perdidas por completo pudieron ser gradualmente modificadas para algún fin distinto por la selección natural. Por ejemplo, Landois ha demostrado que los insectos provienen de las tráqueas y es por consiguiente muy probable que esa extensa clase de órganos que existieron en un tiempo para la respiración se haya convertido realmente en órganos de vuelo. Al considerar las transiciones entre los órganos, es tan importante tener presente la posibilidad de conversión en una función en otra, que citará otro ejemplo. Los cirrípedos pedunculados tienen dos pequeños pliegues de tegumento, que yo he llamado frenos ovígeros, los cuales, mediante una secreción pegajosa, sirven para retener los huevos dentro del manto hasta la eclosión. Estos cirrípedos no tienen branquias. Toda la superficie del cuerpo y del manto, junto con los pequeños frenos, sirve para la respiración. Los balánidos o cirrípedos sisiles, por el contrario, no tienen frenos ovígeros, quedando los huevos sueltos en el fondo del manto, dentro de la bien cerrada concha, pero en la misma posición relativa que los frenos, tienen membranas grandes y muy plegadas, que comunican ligeramente con las lagunas circulatorias del manto y cuerpo, que todos los naturalistas han considerado que funcionan como branquias. Ahora bien, creo que nadie discutirá que los frenos ovígenos en una familia son rigurosamente homólogos de las branquias que en las otras. Realmente existen todas las gradaciones entre ambos órganos. Por consiguiente, no hay que dudar que los dos pequeños pliegues de tegumento que primitivamente sirvieron en frenos ovígenos, pero que ayudaban también muy débilmente al acto de la respiración, se han convertido poco a poco en branquias por selección natural, simplemente por aumento de tamaño y atrofia de sus glándulas adhesivas. Y todos los cirrípedos pedunculados se hubiesen extinguido y han experimentado una extinción mucho mayor que los cirrípedos sisiles. ¿Quién hubiera imaginado siquiera que las branquias de esta última familia hubiesen existido primitivamente como órganos para evitar que los huevos fuesen arrastrados por el agua fuera del manto? Existe otro modo posible de transición, o sea, por la aceleración o retardo del periodo de reproducción, sobre lo cual ha existido últimamente el profesor Koch y otros de los Estados Unidos. Se sabe hoy día que en algunos animales son capaces de reproducirse a una edad muy temprana, antes de que hayan adquirido sus caracteres perfectos. Y si esta facultad llegase a desarrollar por completo a una especie, parece probable que más pronto o más tarde desaparecería el estado adulto. Y en este caso, especialmente si la larva difiere mucho de la forma adulta, los caracteres de la especie cambiarían y se degradarían considerablemente. Además,
No pocos animales, después de haber llegado a la edad de la madurez sexual, continúan modificando sus caracteres casi durante toda su vida. En los mamíferos, por ejemplo, la forma del cráneo frecuentemente se altera mucho con la edad. De lo que el doctor Murier ha citado algunos notables ejemplos en las focas. Todos sabemos que las cuernas de los ciervos se ramifican cada vez más y las plumas de las plumas de algunas aves se desarrollan más hermosamente a medida de que estos animales se vuelven más viejos. El profesor Koch afirma que los dientes de ciertos saurios cambian mucho de forma con los años. En los crustáceos, según ha descrito Fritz Müller, no solo muchas partes insignificantes, sino también algunas de importancia toman caracteres nuevos después de la madurez sexual. En todos estos casos, y podrían citarse muchos, si la edad de la producción se retardase, los caracteres de la especie, por lo menos en estado adulto, se modificarían y también es probable que estados anteriores y primeros de desarrollo se precipitasen y finalmente se perdiesen. No puedo formar opinión acerca de si las especies se han modificado con frecuencia, si es que lo han hecho alguna vez. Por este modo, la transición relativamente súbita, pero si esto ha ocurrido, es probable que las diferencias entre el joven y el adulto y entre el adulto y el viejo fueron primitivamente adquiridas por grado. Muy bien. Nos quedamos acá, chicos. Dificultades de la especie de la teoría natural. Entonces, si no hay preguntas, hasta mañana. Chao, profe. Chao, Profe, cuídense. ¿Sí? he averiguado algo. Dime, Yo, dime. El diamante más pequeño de todos vale $25,000. Sí, debe no ser. sabía que un millonario